Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado en este momento, Elvin Calcaño. Adelante, politólogo. Vamos a hablar de varios temas. Bienvenido, ¿cómo estás? Y creador de contenido. Ah, sí. Bienvenido, Elvin. Muy interesante tus contenidos, Sí, Elvin, sí. ahora, donde Muy tú educativos. explicas muchos temas y a la gente, y hoy el mundo está tan interconectado, todo el tiempo estamos viviendo lo que está ocurriendo en Gaza, minuto a minuto, que es una verdadera desgracia y vergüenza para la humanidad. Uno se pregunta qué hubiese sido el mundo, qué hubiera pasado en el genocidio anterior, en Ruanda, el holocausto, si lo hubiéramos podido tener todo eso en nuestros teléfonos inteligentes. Una de las cosas que preocupan mucho es la posición de los Estados Unidos frente a la situación en Gaza. Vemos que él ha hablado de Rusia recientemente. Él prometió que cuando él tomara el poder, el primer día se iba a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, que la situación de Gaza solamente se resolvía con él, se llegaba a un acuerdo y a un cese al fuego con él en la presidencia, y cuando de hecho se llegó a ese acuerdo, que duró poco porque en marzo ya lo levantaron y empezaron a atacar nuevamente. Ahora él no se refiere para nada a lo que está pasando en Gaza, solo a Rusia. Nuestra pregunta es, ¿cómo está afectando todo eso, aparte de los aranceles y de lo demás que ya vamos a hablar, al mundo? ¿Y hacia dónde tú crees? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Sí, bueno, en el caso de Donald Trump en relación al tema de Gaza, hay varias perspectivas que yo creo que son importantes desde las cuales verlo. La primera es que Trump tiene un vínculo cercano con sectores que rodean a Benjamin Netanyahu, al primer ministro de Israel. Y está vinculado con esos sectores. Por ejemplo, Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, tiene negocios con Netanyahu en Israel y en otras partes del mundo, como los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, el Donald Trump está muy condicionado con el tema de Israel desde la campaña y desde antes de que ganara la elección. Él tenía un tono cuando se refería, por ejemplo, al problema de Irán y otro tono cuando se refiere al problema de Israel. Luego esto hay que verlo también en la perspectiva de que el lobby más poderoso en los Estados Unidos desde el punto de vista financiero y político es el lobby sionista. Y aquí hay que hacer una distinción que es importante en esto, que una cosa es el judaísmo y otra cosa es el sionismo. Son cosas diferentes. Sería bueno aclarar eso también. El judaísmo es un tema étnico, religioso. Hay judíos que lo son por su condición religiosa, otros por su condición étnica y por ambas razones, ¿no? En el entendido de que hay conversos, personas que se han convertido a esa religión judía, y otras personas que lo son desde el punto de vista étnico. Dentro del propio mundo judío están los ortodoxos, que son los hasedíes, están los laicos, están los ultraortodoxos, que son los que van vestidos de negro, que suelen tener en promedio hasta 14 hijos. Por ejemplo, en Israel son el sector que más hijos tiene. Y en el propio mundo judío en Israel, ahí están los askenazis, están los mizraín, están los judíos de origen árabe, los sefarditas. Es muy complejo el mundo judío. Ahora, el sionismo, que es una ideología política que surge en Europa entre el siglo XIX y siglo XX, que tiene una visión de crear un gran Israel en el actual territorio de Israel, que implique desplazar a parte de la población palestina. Primero era una ideología, vamos a decir, típica, que pensaba de crear un espacio nacional para un pueblo, y después fue girando a la visión que tienen hoy, que es lo que estamos viendo en Israel, que es una mirada de que hay que sacar a los palestinos. Hoy día, por ejemplo, se aprobó en Israel 22 asentamientos en Cisjordania, que es uno de los dos territorios que le quedan a los palestinos. En ese territorio, Cisjordania y Gaza, se aprobaron 22 de asentamientos, y dicho por el ministro de Finanzas de Israel, que se llama Bezalel Smotrich, que está directamente, eso él dice, dirigido a que no pueda haber un Estado palestino. Abiertamente lo dice. Entonces, ese lobby sionista tiene una presencia muy fuerte en la política estadounidense, tiene muchísimo dinero, condiciona muchas elecciones, está muy vinculado al partido tanto demócrata como republicano, son un poder permanente, gane quien gane en Estados Unidos. Fíjense cómo desde el 1949, cuando se establece la relación estratégica entre Estados Unidos e Israel, que en ese año es que se inicia, desde ese año, quien gane en Estados Unidos, sea demócrata y republicano, hay una política con Israel por esa influencia del lobby sionista. Y Donald Trump,
que tiene vínculos incluso familiares con ese sector, tenemos que entenderlo entonces como una persona que está muy condicionada con todo el tema que relaciona a Israel, en este caso a la, O a sea, la guerra en Gaza. Lo Pero, que él expresó, de que esa franja se podía convertir en un desarrollo inmobiliario maravilloso y que toda esa gente debía salir y ser acogido y refugiado en otros lugares donde pudieran prosperar, eso no era un juego, no era un decir. Donald Trump es el plan que tiene junto con Netanyahu y lo que están haciendo es, la pregunta es, lo que están haciendo, el exterminio a la población inocente, que no estamos hablando de Hamás, estamos hablando de los niños, Claro. niñas, de los ancianos, de los padres, de las madres. Ese exterminio y ese demostrado incluso y testimonios de muchos judíos y de médicos, porque el pueblo judío hemos estado viendo movilizaciones dentro de Israel. Ahora mismo hay en Israel. No están de acuerdo con lo que está pasando en este momento. Están de acuerdo en que se defendieran, pero no en lo que está pasando en este momento. Entonces el objetivo de ellos, esto se va a terminar cuando arrasen con la franja y se lleven a toda esta gente, es la pregunta. Ese es el proyecto. O se lleven a toda esta gente o terminen de aniquilarlas ahí. Ese es el proyecto. Una de las cosas que mencionaba tiene que ver mucho con eso, con esa pregunta, María Cela. El sionismo se ha venido radicalizando en Israel. La sociedad israelí hasta los años 90, cuando matan a Isaac Rabin, que fue un primer ministro israelí que hizo los acuerdos con Clinton, con Arafat en el 1993, en los famosos acuerdos de Oslo, cuando a él lo matan, ahí es que surge fuertemente la figura de Netanyahu. Netanyahu tiene más de 27 años siendo una figura central en la política israelí, y uno ve el proceso israelí de cómo se fue radicalizando hacia la derecha extrema esa sociedad. Y entonces lo que ha pasado en Israel es que desde hace aproximadamente unos 2 años, el gobierno que hay actualmente en Israel es el más derechista de su historia, derechista religioso, militarista, porque Netanyahu, para poder gobernar en el sistema que ellos tienen, que es un sistema parlamentario, donde no gana la elección directamente el primer ministro, sino que lo elige el Congreso, y el Congreso lo elige en función de mayorías. Netanyahu, en el actual escenario israelí, necesita de los sectores más de ultraderecha radicalizados para poder ser gobernante. Esos sectores de ultraderecha radicalizados, muchos de ellos religiosos, entienden que para que regrese el Mesías, esto es real, tiene que desplazarse toda esa población palestina y que sea el pueblo judío el que gobierne ese territorio. Entonces lo que estamos viendo es la aplicación de una visión extrema, radical, contra el pueblo palestino hoy día en Gaza, con el apoyo de los Estados Unidos, porque esto es otra cosa que hay que tener en cuenta. Israel, si bien es un país muy admirable, por cierto, en temas tecnológicos, de educación, pero Israel no tiene muchas capacidades propias, es un país muy pequeño. Por ejemplo, no tienen capacidad de producción de armas industrial, en escala industrial. Es Estados Unidos que le da esas armas. Si Estados Unidos mañana le quita esas armas, Israel no puede bombardear, pero ni a nadie. Entonces, en la medida de que Estados Unidos, por como están condicionados sus políticos por este lobby sionista, un lobby sionista relacionado a un sector muy radical hoy en Israel, yo lo veo muy complicado esto en el sentido de que se pueda detener por lo menos ese genocidio, esa matanza en Gaza. Edwin, antes de pasar a las medidas de Trump, que son varias y queremos llegar ahí, para terminar con esta parte de los conflictos, hemos visto un tono diferente en Trump recientemente con relación a Putin. ¿Qué te parece a ti? ¿Esto podría cambiar el panorama de lo que hemos visto hasta el momento entre Rusia y Ucrania? Bueno, a Trump le gustan los líderes autoritarios. Incluso los envidia porque él quisiera tener ese poder en Estados Unidos, que no hayan instituciones que le pongan límites. Se lo está granjeando. Entonces, en la primera presidencia de Trump, recordemos cómo él se llevó con Kim Jong-un, el de Corea del Norte. Le gusta Putin y otros no, y demás. De hecho, hay algunos con los cuales no se relaciona por un tema de cálculo electoral del propio Estados Unidos, pero también se relacionaría. Entonces, lo que ha ocurrido, por lo menos en Trump hay que tener cuidado en el sentido de que hay que ver qué dice mañana. Hasta ahora, él dijo que iba a resolver esa guerra en un día, porque se iba a relacionar con Putin, y que Biden estaba loco porque iba a crear una tercera guerra mundial. Llegó al poder, eso no se ha resuelto. Ayer dijo, no, antes de ayer, el domingo que Putin estaba loco. Luego sacó un tuit diciendo que él tenía la capacidad de crearle un daño increíble a Vladimir Putin y que ten cuidado, le dijo a Vladimir Putin. La respuesta de Rusia fue, esperemos a ver qué dice mañana. Incluso se burlaron de esas declaraciones de Trump cuando le preguntaron. Dijeron, vamos a ver qué dice mañana, dijo la portavoz del Kremlin. Entonces, no se sabe qué vaya a pasar
En el caso de Rusia, respecto a Trump, realmente a mí me parece que lo que Trump quiere es un acuerdo con Rusia, hacer negocios con Putin, hacer negocios de petroleros en el campo de las energías, pero los intereses que tiene Rusia respecto de esa guerra y que tiene Putin y los sectores que lo rodean, a mí me parece que están chocando con esa intención de Trump de resolver esa guerra por la vía de un acuerdo para hacer negocio con Rusia. Creo que esos intereses están chocando porque lo que Rusia está buscando parece que todavía no lo ve que lo pueda conseguir. Y en ese sentido lo que están haciendo es intensificando la guerra para tratar de llevar a una situación donde haya una negociación de ellos en una posición de fuerza. Diana. Sí, claro. No, sí, por supuesto. Y además que con todo el conflicto con Ucrania, después que vimos esa encerrona que le hicieron a Zelensky en la Casa Blanca, donde lo que él estaba intentando decir era en Putin no se pueden confiar, ahora el que está frustrado y decepcionado de Putin es Donald Trump con sus propias palabras. Eso no debilita su posición de liderazgo, la que él ha querido vender a nivel mundial, que él iba a ser el que acabara el conflicto en Gaza, el que acabara el conflicto en Ucrania, el que Putin iba a respetar, y Putin se está riendo de Trump. Sí, yo creo que el liderazgo de los Estados Unidos y del propio Trump en el mundo hoy día está por lo menos en cuestión, porque es una persona que decide una cosa hoy, mañana hace otra, coloca aranceles, luego dice que lo va a aplazar por 90 días y la previsibilidad que pueda tener el mundo en relación a las cosas que él decide no existe. Y una de las cosas que constituye los liderazgos, sobre todo a nivel geopolítico internacional, es que lo que tú digas lo hagas. Y es que tú puedas ser predecible para que tus socios puedan tener estabilidad relacionándose contigo. ¿Quién puede tener estabilidad hoy día relacionándose con un Estados Unidos que dice una cosa hoy, dice otra cosa mañana, tuitea una cosa, después en la conferencia de prensa dice otra? Y fíjense cómo es uno de los temas, me imagino, que vamos a hablar en el caso de las universidades. Sí. Ayer las universidades de Alemania empezaron a retuitear diciendo todos los ofrecimientos que tienen. Todas las universidades Claro. de Arabia están ofreciéndole Y China. a los académicos China ayer de estaba. China. Entonces, los Que se fueron pilares para allá. del liderazgo de un país, Sí. que uno de ellos es tener la capacidad de atraer gente de otros lados, eso está hoy día muy cuestionado en Estados Unidos. Mira, a propósito, hoy fue la graduación en Harvard y tenemos una imagen muy emotiva. A ver, Mía, allá arriba, el momento en que Alan Garber saluda a los estudiantes y hay una ovación. Vamos a escucharlo eso. Welcome. Escuchando, él dice ahora unas palabras, Diana, y vuelve y se reaviva otra vez, porque él los calma. Pero él dice unas palabras, vamos a escucharlas, un momentito. From down the street, across the country, and around the world. Around the world, just as it should be. No, ponerse de pie y hacerle una ovación, eso fue lo único que él no tocó, tema político. Después otros speakers sí lo hicieron, y estudiantes también, pero cuando él dijo, y a todos aquellos estudiantes de todo el mundo, son 140 países, como debe ser. Esta guerra entre las universidades, son 8 Ivy League, no solamente es contra Harvard, pero Harvard ha sido la que le ha plantado cara, y el presidente de Harvard es judío. Alan Gerber es judío. Ahora, como ya
han logrado que una jueza revoque temporalmente la prohibición de matricular estudiantes del programa de intercambio, Marco Rubio ha dicho que a todas las embajadas y consulados de los Estados Unidos en el mundo que detengan por el momento todo tipo de entrevistas con estudiantes. O sea, está pasando, si no me dejan hacerlo por este lado, lo voy a hacer por este otro. Que eso ha creado una incertidumbre tremenda y como decía Diana, pues el mundo entero está diciendo vengan para acá, porque son mentes brillantes, porque son académicos importantísimos y porque van a contribuir con la investigación y con el desarrollo de múltiples terapias de todo tipo para tratar enfermedades. No solamente son los estudiantes. Sí, a ver, sí a mí me parece que hay que tener en cuenta que esto no es algo nuevo, vamos a decir, no me sorprende esta lucha que tiene Donald Trump con las universidades, porque el sector político al cual él pertenece, que son las derechas radicales de ultraderecha, tienen en la lucha contra las universidades una de sus principales batallas. Eso lo vemos donde quiera que gobierne la ultraderecha. Está pasando hoy en Argentina con Milei, la lucha que tiene abierta con el CONICET, con la UBA, con la universidad y así en otros países. Porque para esta gente, ellos siempre ven con suspicacia las universidades. Y es parte del discurso de Trump de que hay unas élites universitarias, unas élites de las universidades del este de Estados Unidos, donde están las Ivy League, donde en la mirada que él tiene es una élite que está muy lejana del ciudadano promedio norteamericano y que en esta idea del Make America Great Again hay que desplazar a esas élites, centrarse en el ciudadano promedio. Hay un discurso de Donald Trump en el 2016, cuando él fue presidente en su primera presidencia, donde él decía que vale más la opinión de un granjero, él decía, de Kansas, que de un doctorado de Harvard, precisamente, él decía, vale más, porque él decía que está más aterrizado a la realidad. Pero no tiene granjeros trabajando con él en la Casa Blanca, sí, ¿no? Muchos egresados de Harvard. Multimillonarios, casi sí, todos. Muchos egresados de Harvard. Pero entonces para esta gente en su lógica política, en la forma que hacen política, confrontar con las universidades, en el caso específico de Trump, con estas universidades donde se ha formado históricamente una élite cosmopolita, de clase media alta, muy educada, basada en méritos, donde hay personas negras, blancas, asiáticas, mujeres, hombres, de todas las tendencias, latinos. Exactamente, y para él, para esta gente, en la forma en ese tipo de populismo que ellos utilizan, hay que confrontar a esas élites para crear como una impresión, un discurso que sitúe por un lado estas élites, Harvard, y aquí el pueblo, y hay que, según ellos, priorizar al pueblo. Entonces, ya viene sucediendo eso en otras partes del mundo y en la historia, que sectores políticos como el que pertenece a Donald Trump choquen con las universidades. Donald Trump pidió a las agencias federales que cancelen todos los contratos que tienen con la Universidad de Harvard y además ya fue quitándole la subvención que también tenía la universidad y sigue tomando medidas contra Harvard, además de lo anunciado contra las visas de los estudiantes extranjeros. ¿Esto podría detenerse de alguna manera o simplemente ya será una lucha abiertamente de Trump y tendría la de ganar? Porque si, por ejemplo, si lo hace con los visados, que es un control que tiene directamente el gobierno, pareciera ya una guerra imposible de ganar por parte de la universidad. Lo que se está viendo hoy en Estados Unidos lo había anunciado, por cierto, profesor en Harvard, que es Steven Levitsky, que es uno de los politólogos más importantes en Estados Unidos hoy día. Tiene un libro muy conocido que trata sobre cómo se van diluyendo y muriendo las democracias. Él plantea que Estados Unidos está actualmente en una fase fascista, él dice, con la presidencia de Donald Trump. Y él dice, este profesor, que está, digamos, en lo que está ocurriendo hoy día, el encuadre que hay en Estados Unidos, él dice, la oposición a Trump van a ser los tribunales, él dice. Porque ya políticamente, incluso el Partido Demócrata, ahora mismo el Partido Demócrata lo que está es calculando lo que pueda pasar en las elecciones de medio término del 2026, del próximo año, y que la oposición que pueda haber ahora con un Partido Demócrata en esas condiciones, que acaba de perder una elección, él dice que son los jueces. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hasta donde puedan llegar las decisiones judiciales, muchos de esos casos van a llegar al Tribunal Supremo, que tiene una supermayoría conservadora ahora de 6-3, el Supremo de Estados Unidos, pero por ahora los tribunales estadounidenses son los que se van a hacerle oposición a Donald Trump desde lo jurídico.
Pero aún así, Elvin, la administración de Trump ha desafiado muchas de las órdenes que Sí. han bloqueado las ejecutorias de Donald Trump, las órdenes ejecutivas de Donald Trump y un ataque frontal, además, con campañas muy agresivas contra los jueces que fallan en contra de las órdenes del presidente Trump. Pero antes de irnos, yo quiero preguntarte, Elvin, por el tema de las deportaciones. Estamos viendo cómo se ha ido ampliando ese rango que en principio había dicho el presidente Trump, que era vamos a buscar a los criminales, vamos a buscar a los delincuentes y los vamos a atrapar y los vamos a mandar de regreso a su país de origen. Hemos visto cómo eso se ha extendido prácticamente a todos los inmigrantes con operativos que a veces rompen el alma de cómo se llevan a madres delante de sus hijos, y cómo envían a personas incluso a lugares que no son sus países de origen. Una imagen de que el extranjero es el enemigo. ¿Qué está pasando en este sentido? Con el caso de las deportaciones, ahí también hay un tema que es muy propio de Trump, que es esta intensidad discursiva que él utiliza, porque realmente Trump, si bien hay una agresividad, hay un discurso criminalizante contra los migrantes, Y acciones, se llevan, sí, maltratan la gente. no es discurso nada más. No, por eso, pero cuando uno ve los datos, en el mismo periodo de tiempo Obama había deportado más gente, por ejemplo. Obama había deportado más gente, por ejemplo. Entonces, con Donald Trump lo que está ocurriendo, a mí me parece, es una criminalización del inmigrante latino Exactamente. específicamente, y más específicamente venezolano. Hoy día en Estados Unidos ser venezolano es bien complicado porque está documentado como personas por tener un tatuaje, ser venezolanos, están siendo enviados a la cárcel esta de Bukele, que es realmente un campo de concentración, y allí que se resuelvan como puedan. Que se resuelvan como puedan dentro de las condiciones que sabemos que hay tanto en Venezuela como en el propio Salvador desde el punto de vista de los mecanismos jurídicos que tendrían esta gente allí para que se le garanticen al menos sus derechos humanos. Entonces el discurso migrante de Trump es una continuación de lo que ya él hizo en el 2016 cuando él anunció su candidatura diciendo los migrantes son delincuentes y violadores, y lo está tratando de llevar ahora al máximo para mantener el apoyo de ese público que él, en donde no le pueda dar en los hechos resultados, se los trata de dar discursivamente, y creo que por ahí va el tema latino. Y es una desgracia porque se avivan sentimientos también racistas, eso que decías tú, los granjeros contra los ricos, esto de ricos y pobres, no, todo el mundo puede convivir y a todo hay que darle su espacio, su tiempo, sus fondos, y a la investigación en las universidades y a la libertad también. Es muy peligroso este tipo de medidas que se están tomando en los Estados Unidos y el ejemplo y el precedente que está dando, porque es el líder del mundo libre, o así ha sido hasta ahora, y ese liderazgo está siendo juzgado por el mundo entero, y el respeto que se le ha tenido también. Gracias por haber estado con nosotros y por todo esto que nos has explicado.